que he titulado ¿Cómo mantenerse saludable? Y para la gloria de Dios, pues vamos a estar atentos a la palabra, que el Señor nos bendiga, como lo acaba de orar nuestro hermano eh, Mario Cosío, y que todos nos hemos puesto de acuerdo con él para que verdaderamente el Señor bendiga nuestras vidas a través de esta bendita palabra. Y bueno, quiero comentar que para mantenernos saludables, pues obviamente es tomar en consideración algunos aspectos que es sencillo entender, ¿verdad? Por ejemplo, evitar el fumar o usar productos que contengan tabaco o cualquier otra sustancia que propiamente pues vienen a ser dañinas a nuestros cuerpos, porque nosotros no fuimos diseñados por parte de Dios para introducir a nuestro organismo ese tipo de químicos que se desarrollan a través de la combustión de ya sea el tabaco o algún otro tipo de sustancias, ¿verdad? También podemos entender fácilmente que para mantenernos saludables debemos procurar estar físicamente activos cada día, llevar una dieta saludable, baja en grasas, en sales, evitar los tres blancos de la alimentación, que son harinas y azúcar, mantenernos en un peso saludable respecto a nuestra talla y controlar nuestra presión arterial, pues consumiendo lo menos que se pueda el sodio a través de la sal, ¿verdad? El cloruro de sodio siempre se ha visto que es muy dañino para nuestra salud, porque no solamente eleva la presión arterial, sino que también pues tiene efectos muy fuertes respecto a nuestro hígado, nuestros riñones. También el controlar el colesterol total y sobre todo el dañino es importante para mantener nuestra condición saludable. Y el azúcar en la sangre, pues obviamente es algo de lo que tenemos que considerar muy seriamente para mantenernos saludables, ¿verdad? Entonces, estas son las 7 cosas que, según los expertos en la materia, debemos hacer día a día para mantener nuestra salud física en buen estado. Estoy hablando de nuestra salud física, hermanos, en este momento. Ahorita vamos a hablar de lo otro. El corazón humano más o menos pesa alrededor de un poco menos de 450 gramos y late alrededor de 100,000 veces al día y más de 2,5 millones de veces durante una vida promedio. Entonces, fíjense bien que nuestro sistema circulatorio, que está compuesto por arterias, venas, vasos capilares, todo nuestro sistema circulatorio tiene más de 96,000 kilómetros. Imagínense nada más de extensión. Si pudiéramos unir todas nuestras venas una tras otra, una tras otra, una tras otra, y todos nuestros vasitos capilares, todas nuestras arterias, alcanzaríamos a alargar alrededor de 96,000 kilómetros. Es lo suficiente como para dar la vuelta al mundo más de 2 veces. O sea, podríamos darle la vuelta al mundo con nuestro sistema circulatorio un poco más de 2 veces. Es algo impresionante, ¿verdad? Este tipo de datos. Pero esto no es solo un espectáculo sorprendente, no son datos realmente sorprendentes, es el corazón de la vida humana, ¿verdad? Sin nuestro corazón, nuestro cuerpo dejaría de funcionar prácticamente de inmediato. Las enfermedades cardíacas por lo regular son la principal causa de muerte en el mundo occidental, o sea, en el área de este lado del mundo, ¿verdad? Porque los orientales tienen una condición de vida donde ellos de verdad cuidan muchísimo su salud a través de su alimentación, sobre todo, y su quehacer físico, sus ejercicios. Y algo sorprendente en la palabra de Dios es que Jesús habló bastante del corazón, hermanos. Y es una metáfora de la vida interior, de lo interior de nosotros, de nuestra esencia, de lo que verdaderamente vale en nuestras vidas. La palabra usada por Jesús puede traducirse como el núcleo de la vida física, de la vida espiritual y de la vida mental. Por lo tanto, el corazón es el centro y la fuente de toda la vida interior, o sea, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, que para nosotros viene a ser también descrita como el alma, o sea, lo esencial de nuestras vidas, hermanos. A Dios le importa primordialmente nuestro corazón y quiere que tengamos un corazón saludable. Un ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios le dice a Samuel, dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Luego entonces, aún más importante que un corazón físico
el que late, ¿verdad? Este músculo cardíaco, es la condición de nuestro corazón espiritual la que le interesa verdaderamente a Dios. Y en los pasajes que veremos el día de hoy, vamos a observar cómo Dios nos lleva a mantener un corazón saludable, pero es el corazón espiritual, nuestra alma propiamente saludable, para que de esa manera nosotros nos desarrollemos espiritualmente de una manera correcta. Y eso nos lleve a consecuencia de un desarrollo correcto en el área física, hermanos. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de los Proverbios. Recuerden que el libro de los Proverbios es un libro práctico, es un libro de una enseñanza que tú y yo tenemos que llevar a la práctica rápidamente. O sea, son enseñanzas muy cortas, muy fácilmente de digerir y que de alguna manera nos llevan a poder tener una praxis correcta de lo que nos enseña. Entonces, vamos a leer del libro de los Proverbios del capítulo 6, los versículos del 20 al 29, y aquí nos va a enseñar la palabra de Dios a guardar nuestro corazón. Y es importante que nosotros aprendamos a guardar nuestro corazón para mantenernos saludables, hermanos. Y ese es por eso el título de este día, de cómo mantenernos saludables. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Aquí ya está guardando nuestro corazón esta palabra, ¿eh? Dice: no codicies la hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. Dice: andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Fíjense bien cómo la palabra de Dios nos empieza a llevar por una metodología muy especial. No sé si para ustedes, quiero hacer una pregunta ahí, ahorita en su pantalla aparezca posiblemente su propio perfil, o la letra o el perfil de alguno otro. Si eso fuera así, hermanos, les invito a que toquen 2 veces mi perfil, a donde está mi fotografía o el video que aparece, y les va a aparecer en la pantalla completa. Estoy haciendo este comentario porque veo que en mi otro dispositivo que estoy monitoreando lo que está sucediendo, a mí me aparece mi perfil del otro dispositivo. Entonces quiero que ustedes me vean en ese sentido correctamente, o a quien deba aparecer allí en la pantalla. Si es que es así, toquen solamente 2 veces el dispositivo y ya aparece la pantalla completa. Bueno, retomando el tema. Guarda tu corazón, dice la palabra de Dios. Jesús enseñó que el adulterio comienza justamente en el corazón, en lo interior de nosotros, en nuestra alma, en donde tenemos las emociones, donde manejamos nuestros sentimientos. Y dice en Mateo 5:28, ya lo leímos hace unos días, pero lo queremos repetir para efecto de poner en orden esta idea. Dice Jesucristo en Mateo 5:28: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer, obviamente que no es la nuestra, y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y hace énfasis ahí en el corazón, en lo íntimo, ¿verdad? Entonces su enseñanza se remite al libro de Proverbios, justamente hace una reflexión acerca de lo que acabamos de leer del libro de Proverbios 6, y dice en el versículo 25, ¿verdad? En donde el escritor de este proverbio enfatiza la importancia del corazón. No permitas que la belleza de la mujer ajena encienda tu pasión. Esto se refiere a nosotros como varones, ¿verdad? Pero quiero hacer un hincapié en esta área de que también se refiere a las mujeres, a las mujeres que de alguna manera de repente dejan que sus ojos les brille así como de codicia, de deseo en el varón ajeno.
Recordemos que la palabra de Dios está diseñada para que la entendamos los hombres en nuestra condición y las mujeres en la suya. La palabra de Dios nos advierte de los terribles peligros del adulterio, hermanos, porque estaríamos jugando con algo tan poderoso como el fuego. Y al igual que el fuego en una chimenea, si está en el lugar correcto, por ejemplo, el sexo dentro del matrimonio es una fuente de gran bendición. El grave problema es cuando el fuego está fuera del lugar correcto, no está en la chimenea del hogar, ¿verdad? Sino en la chimenea del hogar del vecino o del prójimo. Y ahí, lejos de ser una gran bendición, dice la palabra de Dios que ese tipo de conductas nos lleva a perdición. Entonces, cuando nosotros le permitimos que nuestros deseos sexuales avancen en la dirección incorrecta, será como albergar fuego en nuestro pecho. Es como si tú quisieras ponerte brasas encendidas aquí en tu pecho y pensaras que no te va a pasar nada. ¿Puede alguien, dice, echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa o sin quemarse la piel, sin llegar a lesionarse? Pues no, no es posible, hermanos. Una vez que las brasas empiezan a arder aquí en donde se las acerca uno, lo primero que se quema va a ser la ropa, pero después, si sigue uno ahí manteniendo la brasa, agárrense, ¿verdad? Porque obviamente no va a ser nada más en la ropa. Dice, ¿puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? La verdad dice que tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. Todos nosotros tenemos que evitar ese tipo de manifestaciones en nuestra vida, tomar la decisión correcta, porque el adulterio, hermanos, no surge de la nada. La infidelidad comienza en el corazón. Allí es donde tenemos que ejercitar la autodisciplina, echar mano de lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio y por lo tanto tú y yo tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos. Debemos tomar estos consejos de sabiduría y grabarlos en nuestro corazón, dice el versículo 21. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tomar sus palabras y guardarlas en nuestro corazón, hermanos, porque ellas nos guían al andar, que nos cuiden, nos cuide Dios en nuestro dormir y que esas palabras nos hablen al despertar, ¿verdad? Que sea como la lámpara, como una luz que nos mantenga en el camino de la vida. Que Dios guarde nuestro corazón y nosotros aprendamos a guardarlo también de cualquier situación que el enemigo quiera tendernos como trampa a través de la tentación y que nosotros salgamos airosos, hermanos. Que nosotros podamos vencer la tentación y no caer en el juego del enemigo, ¿verdad? Vamos a ver cómo Marcos, capítulo 12, de los versículos 28 al 44, nos enseña a amar a Jesús con todo nuestro corazón, porque esa es la fórmula para que tú y yo mantengamos nuestra condición sana, ¿verdad? Y vamos a leer lo que dice Marcos del capítulo 12, del capítulo 12 del versículo 28 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Voy a esperar a que salga. Dice la palabra de Dios allí en Proverbios 6, del 29 en adelante, dice, vamos a Marcos 12, 28, hermanos. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Di conmigo, con todo tu corazón. Y más bien di conmigo, con todo mi corazón amaré al Señor, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice Jesucristo que este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo,
es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno quería preguntarle, ¿verdad? Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo que por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guárdense de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Esa es la palabra de Dios, hermanos, que nos va a dar luz para comprender cómo Dios nos llama a amar a Jesucristo con todo nuestro corazón. Y en ese sentido vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de este pasaje. Déjenme decirles que hay algo agradable en la enseñanza de Jesús, porque la muchedumbre, el gentío lo escuchaba con agrado. Tú y yo ahora escuchamos la palabra de Dios con mucho agrado, ¿sí o no, mis hermanos? Si me pudieran resumir su enseñanza en una palabra, simplemente el término que se podría usar para resumir toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, sería una sola palabra, y esa es amor. Toda la Biblia se traduce o se reduce a una sola palabra, y es amor. Y vamos a ver por qué. Dice, cuando un maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? Pues él le da la respuesta muy clara, muy sabia. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, pues ama a tu prójimo como a ti mismo. En el centro del mensaje de nuestro Señor Jesucristo hay una relación directa de amor con nuestro Dios Todopoderoso. Y comienza desde nuestro corazón y también se desborda en amor por los demás. ¿Y quién es el Señor? La cuestión a estas palabras de Jesús es que, ¿qué piensa el hombre? ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién verdaderamente es el Señor? Fíjense que en los atrios del templo Jesús cambia ¿cómo se llama? Las cosas, desafiando sus presunciones sobre el Mesías venidero, sobre el Cristo. Y hace una pregunta citando el Salmo 110 y pone en tela de juicio la idea de que Cristo sería simplemente un rey del linaje de David. Pero no solo sería un hijo de David, sino que fundamentalmente sería el Señor de David. Y lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que David llame Señor a su propio hijo? Esto es que hace Jesucristo una referencia muy clara para enseñarnos que quien verdaderamente es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores es Jesucristo mismo, el Mesías, el enviado, que venía por el linaje de David, obviamente, para tomar la forma de hombre y tener sangre humana para poder derramarla en la cruz del Calvario y de esa manera cumplir el sacrificio perfecto. Ahora tú y yo sabemos perfectamente bien que Jesús es el Señor. El mandamiento de amar al Señor con todo tu corazón es un mandamiento directo de amar a Jesucristo con todo nuestro corazón, hermanos. Y debemos hacer que esto sea la prioridad número 1 de nuestra vida. Que nuestra mirada siempre esté en el amor que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo. A Jesucristo no le importa lo literal de la palabra de la ley, sino el espíritu mismo de la ley, la esencia de la ley. No le importan las apariencias, hermanos, sino el corazón.
aquí en esta palabra nos enseña que debemos enfocarnos en nuestro corazón. Personalmente, veo que la hipocresía siempre constituye un peligro en mi vida y lo tomo a título personal para no ofender a nadie, para que nadie diga, el pastor me quiere poner ahí cosas que no. Pero en mi condición muchas veces estas situaciones como que se constituye en una condición hipócrita que es un peligro para mí. Es una tentación afanarnos por la posición, por muchas veces las tribunas, los títulos, los honores. Y tenemos que cuidarnos de no hacernos de no hacer oraciones que pudieran impresionar a las personas en lugar de hacerlas desde el corazón. Porque en muchas ocasiones levantamos oraciones muy elocuentes, muy de alguna manera estudiadas, que lejos de hacer ver lo que hay en nuestro corazón, queremos hacerlo desde nuestra razón. Y déjenme decirles que esas oraciones que las hacemos con una razón como para que la gente nos oiga, la gente nos aplauda, la gente diga, ay, qué bien ora, esas oraciones no le interesan a Dios, honestamente. A él le interesa lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que tú estás pasando actualmente? ¿Qué es lo que tú quisieras que en donde el Señor realmente obrara? Es lo que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, fíjense que nuestro Señor Jesucristo critica a los líderes de su tiempo porque sus corazones no eran rectos. Esas personas que se levantaban como sacerdotes tenían el corazón puesto en su egolatría, en sí mismos, y estaban más interesados en las apariencias que en lo que verdaderamente tenían en lo profundo de su corazón. Por lo tanto, Jesucristo dice, les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las plazas y buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas, pero despojan de sus bienes a las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Dice, ellos recibirán mayor castigo. Cuando tu oración, cuando tu condición delante de Dios no viene de lo profundo de tu corazón, mi amado hermano, hermana que me escuchan, desgraciadamente estamos en una condición de recibir una seria reprimenda por parte de nuestro Señor. Permite que tu corazón se exprese. No necesitamos de largas oraciones ni de hacer mucho aspaviento como para hacernos entender para Dios. Fíjense que las cosas mencionadas indican el amor que aquellos tenían por ser respetados, esos líderes que en aquel momento Jesucristo señaló, y de recibir honores de los demás. Pero Dios no se interesa en el estatus ni en las impresiones, se interesa verdaderamente en nuestro corazón, hermanos. Si tú buscas el aplauso del hombre, vas a obtener siempre la recompensa del hombre. Hasta ahí se va a quedar. No vas a poder trascender más allá de lo que el hombre pueda reconocer de tu persona. Pero si verdaderamente buscas adorar a Dios, entregar tu corazón a Dios, vas a recibir la recompensa de Dios. Y eso sobrepasa increíblemente lo que tú pudieras esperar de cualquier hombre. Entonces, démosle nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Porque como les acabo de comentar, a Jesucristo no le importa el tamaño de nuestra cartera o de nuestra billetera, por ejemplo. Se interesa por el tamaño de nuestro corazón. Y no me refiero específicamente al músculo cardíaco, como les decía al principio, de 450 gramos, ¿no? Me refiero a lo que es la esencia de tu persona. A eso es lo que verdaderamente le interesa a nuestro Señor Jesucristo. Jesús rebatió la hipótesis convencional de que las grandes ofrendas merecían más de parte de Dios que las pequeñas. Quiero decirles que tristemente hay doctrinas que se están manejando actualmente acerca de las doctrinas de la prosperidad económica o las doctrinas equivocadas en las que te dicen tú pon 1 y Dios te va a devolver 100. Verdaderamente eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que donde está nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Y que Dios pretende ver a dónde verdaderamente está nuestro tesoro. Porque cuando ofrendamos, cuando diezmamos, cuando damos nuestras primicias, estamos depositando nuestra fe y nuestra confianza verdaderamente en Dios, creyendo fielmente que si Él proveyó para que nosotros pudiéramos ofrendar, diezmar, pues Él va a seguir proveyendo
y nuestro corazón no está en la economía, no está en nuestra cartera, en nuestra billetera. Cuando nosotros lo hacemos como correctamente nos es enseñado por la palabra de Dios, al ofrendar, al diezmar, lo estamos haciendo porque nuestro corazón está con Dios y verdaderamente el Señor nos prueba en ese sentido. Entonces, Jesucristo nos desafía al decirnos que solo los ricos quienes pueden agradar a Dios por su manera de dar, pues los pobres también pueden agradarlo por igual. A Dios no le interesan las cantidades, le interesa la intención de nuestro corazón, hermanos. Cuando tú y yo tenemos que ofrendar y dar nuestros diezmos, pues simplemente lo estamos haciendo en relación a lo que Dios pone en nuestras manos. Y recuerden, dice la palabra de Dios, no te mientas, Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Cuando tú aprendes a sembrar en el reino de los cielos, obviamente Dios va a hacer que tu cosecha sea proveniente del reino de los cielos. Entonces, de esa manera es que nosotros hemos sido enseñados y somos enseñados por parte de la palabra para despojarnos de una situación que muchas veces se ha convertido en un estorbo para nuestro crecimiento espiritual. Le damos más énfasis a nuestra cartera que a lo que Dios quiere traer de bendición para nuestras vidas. Entonces, nos incita o insta a los ricos a que no es suficiente con dar sumas que superen grandemente a la que podrían ofrecer el resto de la gente o los pobres. Jesús estaba buscando y está buscando corazones generosos, corazones que aprendan a hacer sacrificio vivo. ¿Para qué? Para ver en dónde verdaderamente ponemos nuestra fe y nuestra confianza. Lo que damos y la forma en que damos refleja nuestro corazón, hermanos. Muchas veces Dios te lleva a ofrendarle a una persona en particular, ¿verdad? De repente Dios pone a un lado tuyo a alguien que necesita en ese momento la bendición de Dios. Y Dios quiere que tú seas el canal de bendición para esa persona. Que si Dios te mueve en tu corazón a darle una ofrenda, a llevarle una despensa, a poner en sus manos algunos recursos, solamente considera que Dios quiere utilizarte como un instrumento para su gloria, para que esa persona que recibe esos recursos reconozca que hay un Dios vivo y verdadero que no le olvida y que sí le provee. Y entonces vendrá a reconocer a ese Dios de una manera como tú y yo lo reconocemos, como ese Jehová Jireh, el proveedor. Amén. Entonces, en realidad, quiero decirles que Jesucristo no critica a los ricos que donan grandes sumas de dinero, no los critica, pero sí dice que la viuda pobre, que dio solamente 2 pequeñas monedas de muy poco valor, había puesto más que todos los demás. ¿Por qué? Porque estaba poniendo lo que tenía para sustento. Cuando esa mujer hizo eso, quiero decirles que verdaderamente está demostrando que su provisión, que su fe y su confianza están puestas en Jesucristo. Ella ponía lo último que tenía porque sabe, y sabía en ese tiempo, y obviamente esa mujer ya murió hace casi 2000 años, pero sabía perfectamente bien que su provisión no estaba por esas monedas, estaba por el poder de Dios que veía su corazón, ¿verdad? Entonces, Jesús, al ver su corazón y el hecho de que esa pobre viuda había dado más que todos los otros que echaban mucho dinero en los cofres, pues todos dan de lo que sobra o lo que les sobraba, dice la palabra de Dios. Pero ella en su pobreza había dado todo lo que tenía para sobrevivir, ¿verdad? Entonces otros veían la apariencia exterior, pero Jesús siempre va a ver el corazón, lo interior. Entonces no es el monto ni la cantidad, sino la actitud del corazón lo que importa a Dios. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude a amarle a Él con todo nuestro corazón, hermanos, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, como lo dice la palabra. Y que nos perdone por las veces en que hemos estado interesados en el estatus o en el impresionar a los demás. Que nos ayude a no enfocarnos en las apariencias, sino también buscar enfocarnos en el corazón de las personas. Ver qué es lo interior que tienen. Porque lo esencial es invisible para los ojos físicos. Pero ahora ustedes y yo tenemos la capacidad, porque así nos las ha dado el Señor,
de poder ver lo espiritual, lo esencial. Ahora tú y yo con nuestros ojos espirituales podemos ver lo esencial en la vida de una persona, lo que verdaderamente trae en su corazón. Y tenemos que aprender a guardar nuestro corazón en santidad, hermanos. Dice el Antiguo Testamento a través de las leyes que el Señor le dicta a Moisés y que después las da al pueblo judío. Estas leyes cubrían cada aspecto de la vida, incluyendo la purificación, la salud y la higiene. Las leyes no las dictó Dios para mantenernos así como acorralados o no también encorralados, en corrales, ¿verdad? No, sino que Dios establece las leyes para enseñarnos a vivir, a coexistir en este mundo con la gente, con otras personas, porque estas leyes incluyen la purificación de nuestra vida, de nuestro corazón, pero también incluyen situaciones de sanidad e higiene. Y como resultado, en el Antiguo Testamento leemos muchísimo acerca de los distintos tipos de prescripciones establecidas para la vida del ser humano, además de todas las ofrendas quemadas, los sacrificios, los rituales de lavamiento, purificación, todo eso. Todas estas reglas y prescripciones estaban relacionadas con la santidad y se suponía que emanaban del deseo de agradar e imitar a Dios. En otras palabras, se suponía que los rituales externos reflejan las actitudes internas del corazón. Entonces tú y yo tenemos que venir a entender todo esto para poder llevar una vida de santidad. Ahora, ¿qué es una vida de santidad, hermanos? Dios nos está llamando a irnos transformando poco a poco para que tú y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto, o sea, a la semejanza de Jesucristo. Él nos ha puesto en un camino en donde estamos siendo tratados por el Señor para ser transformados, para la gloria de su nombre, para que nosotros reflejemos el carácter de Jesucristo. Un carácter que él mismo describió como manso y humilde en el corazón, ¿verdad? Y entonces nosotros vendremos a ir pareciéndonos cada vez más a Jesucristo. Esa es la vida de santidad, esa es la palabra de santificación, un proceso mediante el cual, como les expliqué hace unos días acerca del proceso de la panificación, un proceso mediante el cual nos toma como materia prima en nuestra antigua naturaleza de ser, como éramos antes, ¿verdad? En nuestros delitos, nuestros pecados, nuestros errores. Dios nos toma de esa manera y después nos somete a una serie de pasos unitarios o procesos unitarios en donde nos va transformando a través de pruebas, de fuego, de presión, ¿verdad? Como en una reacción química en donde se lo toma una materia prima y después se le somete a temperatura, se le somete a presión, se le somete a tiempo, se le pueden poner catalizadores y eso lleva a la transformación de esa materia prima a un producto terminado. Tú y yo estamos en ese proceso, hermanos. Y Dios un día nos va a presentar puros, sin mancha, sin arruga, delante del Padre Celestial. Y gloria a Dios porque vamos en ese proceso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo quiero decirles que debemos cuidar mucho nuestra santificación. Si el día de hoy, por ejemplo, el Señor nos está hablando acerca de nuestra sexualidad, que debe de ser pura delante de Él, debe ser de respeto, de amor, de fidelidad, pues tenemos que poner en práctica eso. No quiero decir con esto que alguno de ustedes lo esté haciendo equivocadamente, que esté en adulterio, que esté en fornicación. No quiero decir eso. Cada quien sabemos nuestra condición delante de Dios. Si ahorita le pisé el callo a alguien, sóbese su piecito y póngase las pilas para dejar de hacer lo que no conviene, lo que lo puede llevar a una condición crítica delante de Dios. Amén. Si no le piso el callo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Manténgase tranquilo, no pasa nada, pero habrá cosas en las que Dios hable a su vida para que a lo mejor sea Dios el mismo que le pise el callito en algún área diferente a la fornicación, al adulterio, y que usted tenga que cambiar en esa área. Son ejemplos que la palabra de Dios nos pone para mostrarnos que Dios quiere transformar nuestras vidas para bien. Amén. Entonces, no se sienta mal si usted no está haciendo nada de eso, déjelo pasar, tome lo que le corresponde,
si a través de esta enseñanza Dios le está mostrando que usted está equivocado en alguna área de su vida, dígale, Señor, yo también quiero ser cambiado en esa área. No tengo problemas de adulterio, de lascivia, de fornicación, de pornografía, no tengo ningún problema de esos, gloria a Dios, pero Señor, yo tengo un problema de mentira y ayúdame a cambiar. O Señor, yo tengo un problema de chisme. Señor, ayúdame a cambiar. Quita de mi mente esa condición. Santifícame en esa área. Y el Señor lo va a tomar en esa área que usted está de alguna manera flaqueando y lo toma como materia prima para convertirlo en producto terminado y que un día usted deje de hacer lo que no conviene. Amén. Y no es porque nosotros como líderes o como centro de formación le prohibamos hacer las cosas o no. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, hermanos. No somos nadie para prohibirle o para señalarle alguna situación. Quiero decirle que nada más nosotros estamos en el plan correcto como sacerdocio de enseñarle, de invitarle, de arengarle a superar todo ese tipo de condiciones para que usted camine hacia la santidad y en la santidad. Amén. Esa es la realidad. Entonces, en la época de nuestro Señor Jesucristo, muchos de los maestros de la ley ponían el énfasis en el lugar equivocado. Pensaban que la santidad podía lograrse simplemente por obedecer un conjunto de reglas acerca de la conducta y las acciones externas en lugar de la obediencia desde el corazón hacia Dios. Por lo tanto, Jesús señaló que hay algo mucho más importante que eso, que la apariencia física. ¿Verdad? Lo vimos ahí en el pasaje de Marcos. Y dice que nosotros al amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, nuestras fuerzas y amar al prójimo, es más importante que cualquier holocausto o sacrificio que podamos hacer. Solamente hay que hacer las cosas que Dios nos manda y van a ver cómo no necesitamos hacer ningún sacrificio, ningún holocausto, ningún rito de purificación, porque al hacer lo que Dios nos manda, nos estamos purificando, porque su palabra es la que nos purifica, la que nos da la guianza, la que nos da la directriz que tenemos que tomar. Entonces, la santidad no es cuestión de una apariencia exterior, que pongamos nuestras manitas así, ¿verdad? Y que nos pongan aquí nuestra ruedita, nuestra aureola, y que hagamos nuestra carita así como de muy piadosos, ¿verdad? Que no matamos ni una mosca, que no rompemos ni un plato, pero por dentro, hermanos, no pasa alguien que ya le estamos señalando, ya le estamos juzgando, ya estamos chismeando, estamos adulterando en nuestro corazón, ¿verdad? Cosas de esa naturaleza. A Dios no le importa una posición de esta naturaleza, hermanos. A Dios le importa lo que hay en nuestro corazón. Y por último, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener un corazón saludable y sano, santo verdaderamente, que nos ayude a guardar nuestro corazón de las enfermedades espirituales primeramente, porque una vez que nosotros somos sanos espiritualmente, hermanos, quiero decirles que esa sanidad espiritual se tiene que ver reflejada en nuestra sanidad física. Y debemos orar para que podamos ser una comunidad de amor. Los que estamos atendiendo a todos estos devocionales tenemos que tener un objetivo claro, hermanos, que nuestro corazón cambie verdaderamente para amar a los demás, para amar a nuestro prójimo, para que vean en nosotros una diferencia que quieran seguir, que quieran tener y que nos puedan decir, oye, ¿qué haces? ¿Por qué tú amas a una persona, dispensas de ese amor a alguien que hasta te ha ofendido, te ha lastimado, te ha señalado? ¿Y por qué tú haces eso? ¿Por qué tú tienes la capacidad de amar a esa persona cuando yo sería capaz de retorcerle el pescuezo? Y tú haces todo lo contrario. Que nosotros tengamos la autoridad de decir, porque tengo el amor de Dios en mi vida y ahora ese amor me lleva a amar a esa persona, no importa que me haya ofendido, no importa que me haya lastimado, no importa que me haya señalado, lo que importa es lo que Dios ha puesto en mi corazón por esa persona. Y estoy orando para que Dios un día le dé la plenitud también, que venga al cambio y que así como Dios me está transformando a mí, tenga esa persona el deseo de ser transformada por Dios y empezamos a tener una comunidad plena de amor, amándonos a nosotros mismos, pero también amándonos entre nosotros mismos. Porque una cosa es amarme a mí mismo y otra cosa es amarnos entre nosotros mismos, ¿ok? Entonces, hay que pedirle al Señor que nos llene el día de hoy ese corazón, este interior,
con su Espíritu Santo, hermanos, que nos mantenga santos y saludables delante de su presencia. Amén. Esa es la verdadera intención de todos estos devocionales, que cada día nos vayamos pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo, que sea Él el que se refleje en nuestras vidas, que lo que estamos aprendiendo, hermanos, lo pongamos por práctica, que no nada más seamos oidores, sino también hacedores de lo que Dios nos está enseñando. Entonces, en el nombre de Jesús, hoy declaro, por la autoridad que Dios me da como ministro de la palabra del Evangelio, que todos y cada uno de los que estamos escuchando estos devocionales somos transformados por el poder del amor de Dios en nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que ser la diferencia, hermanos. Tenemos que ser la sal y la luz de este mundo, para que la gente vea que hay un Dios todopoderoso que transforma vidas, que hace cambios radicales en nuestras vidas, hermanos. En el nombre de Jesús hay que estar orando por eso. Y entonces, el día de hoy, vamos a darle la gloria a Dios a través de una alabanza en donde el Señor se muestre a nuestras vidas, que nos ayude a poder ser de bendición